Gente, somos el país que somos. Nuestra historia nos ha enseñado a dudar de la justicia, y eso es muy grave. ¿Y saben por qué? Porque la justicia debería ganar. La justicia debería imponerse sobre el mal. Porque si no hay justicia, pues por ejemplo, en Colombia nadie va a pagar por los cientos de miles de asesinatos que han cometido paramilitares, guerrillas, bandas criminales y el propio Estado. El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital. Si no hay justicia, nadie va a reparar a las familias de las víctimas. Si no hay justicia, nadie le va a devolver sus tierras a millones de campesinos que han sido despojados. Si no hay justicia, la oligarquía seguirá usando los gobiernos para quedarse con el país y seguirán mangoneando el país, caciques, expresidentes, banqueros, mafiosos, todo el mundo menos el pueblo. Si no hay justicia, los políticos corruptos que trabajan para esas oligarquías seguirán impunes, viviendo entre lujos mientras prescriben sus delitos, o en el peor de los casos, pues en sus mansiones por cárcel. Si no hay justicia, seguirán las masacres, el exterminio de líderes, de defensores, el narcotráfico, la minería ilegal y la brutal deforestación de nuestras selvas. Si no hay justicia, millones de colombianos seguirán en la miseria, sin derechos, sin salud. Y sus hijos nacerán condenados a lo mismo, pero con menos posibilidad de cambiar las cosas, porque desde arriba los van a atar cada vez más corto, sin libertad de expresión, ni de protestar, sin educación. Sus hijos van a estar obsesionados con el rebusque como sus padres. Sin justicia seremos siempre un país subdesarrollado, violento, clasista, lleno de criminales de todos los pelambres. Unos van a ir con corbata, otros con ametralladora y otros con un micrófono en la mano. Así que, gente, sin justicia no hay libertad ni democracia. La fuerza sin justicia es tiranía. El grave problema es que casi todo el mundo tiene buenas intenciones, pero nadie hace nada. Bueno, casi nadie. Solo unos pocos. Unos pocos como una persona que hace una hora trinó esto. Llenan hojas de vida con estudios y trabajos en Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos para luego venir a dirigir las instituciones del país como trogloditas. Y peor aún, les quedamos a deber. Los colombianos queremos salir de la pobreza y la ignominia, no más corrupción. Esa es una persona que se quedó sin excusas y tiene la valentía de pelear por lo que es justo. Por eso quiero charlar hoy con ella. Es una brillante abogada que se ha enfrentado sola contra algunos de los poderosos de este país y contra sus propios jefes en la fiscalía, que parecen más interesados en proteger los intereses de esos poderosos que los del pueblo colombiano. Una mujer que la fuerza que le da la utopía y la elegancia que le da la integridad, pues la hacen un personaje único y es una esperanza en una tierra tan necesitada de justicia como Colombia. A nuestra invitada de hoy, todo el país le llama con respeto y cariño la fiscal de hierro. Angélica Monsalve, bienvenida. Gracias, Pablo. Gracias a todos por estar aquí escuchando la entrevista de Pablo. Muy chévere esa última entrevista que hicimos. La vieron casi 500,000 de personas. Tiene miles y miles de comentarios. En casi todos se declaran tus fans. Le piden a Petro que por favor te nombre fiscal general, como si eso fuera tan fácil. Y ha sido un fenómeno mediático. ¿Tú te esperabas esa acogida tan importante del pueblo colombiano, no solo en este canal, sino en todo lo que haces? Pues aquel momento cuando sucedió lo que sucedió de que me cambiaron para el Putumayo, jamás pensé que por hacer algo normal, como es hacer lo debido, en mi concepto es normal hacer el debido trabajo, judicializar a quien cometió un delito, pues para eso me paga el Estado, y jamás pensé que esto hubiese llegado tan en el fondo a los colombianos, así de grave estaba la justicia. Jamás pensé, aún estando adentro de ella, donde se impartía justicia, pero jamás pensé que hacer lo correcto pues tendría tantos fans. Y eso, más que alimentar mi ego, me da tristeza, mucha tristeza y mucho pesar por mi país, porque increíble que el colombiano tenga que mendigar justicia y pagar por ella, que es lo peor. Te felicito porque yo creo que te has ganado el cariño de los colombianos.
Gracias, Pablo. Qué bueno que así sea. Pero tampoco ha sido gratis, ¿no? Porque desde que nos vimos han pasado muchas cosas. Cuéntanos un poquito cómo has estado. Pablo, he estado más llena de procesos disciplinarios por tonterías, por nada. Ahora no sé qué hacer si de repente yo protejo un proceso, pero un mismo fiscal viene a hacer una inspección y yo me niego con argumentos jurídicos además, y ya tengo, no sé, como plus, como magia, un proceso penal y otro proceso disciplinario. Tengo un testigo que está capturado y van y lo presionan para que no me aporte ningún elemento de prueba o ningún testimonio a la fiscal en determinados casos que tengo. Ya yo denuncio porque tengo que denunciar. El testigo me dice que lo están presionando. Entonces ya tengo también, por yo denunciar, otra denuncia en contra de mí y otro proceso disciplinario. Voy a entrevistar a un testigo a través de policía judicial, ¿sí? Emito una orden y ese testigo ya lo presionan para que diga que yo lo presioné sin prueba alguna y yo ya tengo un proceso penal y otro disciplinario. Entonces no sé, pero no importa, sigo adelante. En el Pero trabajo hay que escucha, hacerlo, ¿no? ¿cuántos procesos penales y disciplinarios te han abierto? Disciplinarios tengo 6, Uy, que ni siquiera llevo la cuenta y todo el tiempo defendiéndome. No sé si trabajar o defendiéndome. claro, No tengo abogado porque considero que no debería de tenerlo, porque es que yo no he hecho nada malo. Y claro. tengo 5 procesos penales abiertos, de los cuales me notifican que tengo que ir a entrevista, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. No entiendo por qué. Entonces, esos son ataques que yo sé, e inclusive no les tengo miedo a los procesos penales, no tengo por qué tenerles miedo, porque en mi concepto son aberraciones jurídicas contra mí de la misma fiscalía, increíble. Son aberraciones jurídicas y yo todavía creo en los jueces. Vamos a ver, en la fiscalía no creo, de verdad. Lamentablemente soy funcionaria, yo más que nadie sé cómo es el mecanismo. Yo no creo en la fiscalía porque yo estoy plenamente convencida que los fiscales todos son obedientes o la mayoría son obedientes por conservar su trabajo al fiscal general de la nación, aunque él diga que no, pero es así la realidad, sí es así. Yo creo que tu caso es un buen ejemplo o un buen diagnóstico de lo enferma que está la fiscalía en Colombia, porque los acusados denuncian a la fiscal que los investiga. Y el jefe de la fiscal no solo encubre a los acusados, sino que se dedica a perseguir y acusar a la fiscal. Te han quitado casos, te han hecho expedientes disciplinarios, te intentan amordazar como sea, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, es tan impresionante, no sé cómo llamarlo, vamos a volver a repetir, aberración, porque eso no tiene otro nombre. La aberración que hace unos 8 días recibí una notificación de una entrevista en referencia a un caso que yo denuncié, ¿sí? A un caso de un fiscal que estaba presionando a unos abogados y a unos imputados míos para que, a ver qué hablaban mal de mí dentro de un caso que yo no sabía qué era. Y con base a la denuncia que yo puse en la orden de la Policía Judicial, dice la denuncia que yo puse, pero sin embargo dentro del contenido de la orden de la Policía Judicial dice, venga a declarar aquí la denuncia que usted puso o ampliar la denuncia, pero usted va a hablar es con respecto a otro caso. No entiendo esa aberración. ¿Cómo así que yo voy por algo, pero tengo que hablar por otro caso con otro número de noticia criminal? Y ese otro número de noticia criminal tiene que ver con unos fiscales que entraron a hablar con un detenido y una fiscal de esas le dijo que ni por nada del mundo pudiese hablar con la fiscal cuando ese era un testigo mío. Entonces, yo no entiendo qué tiene que ver un caso con el otro y a qué pretenden o a qué juegan o cómo me están enredando. Cuando efectivamente la justicia tiene que ser diáfana, clara, no puede ser así tan oscura, tan enredada. No entiendo estos fiscales por qué hacen eso así. Nunca en mi vida, dentro el tiempo que yo llevo en la fiscalía, había visto una orden de la policía judicial así. Entonces yo no sé a qué voy, si voy por un caso, voy por el otro, o qué quieren enredar, o qué quieren hacer. No entiendo.
Pero todo esto parece ser una política que viene desde arriba, ¿no? Cuando se hace de una forma tan coordinada y tantas cosas a la vez en contra tuya. ¿Esto viene de alguna parte? Lógico, es que, no, a ver, yo no puedo probarlo, pero es que es tan evidente que lo evidente y lo notorio no requiere prueba. Lógico, ¿usted cree que estos fiscales estarían haciendo algo en contra de mí solitos? ¿Solitos? A ver, teniendo tanta carga procesal. No, están instruidos. Es que se lo digo de frente. Están instruidos por los directivos arriba, desde el fiscal general, la vicefiscal, la delegada, el director del CTI y todo este ejército, porque es un ejército de funcionarios que tiene el fiscal general de la Nación a la disposición de él. No es sino que abre la boca y todos obedecen, porque si no, para afuera, los votan. Esa es una cosa, Angélica, que yo creo que te pido el favor de que nos lo expliques. ¿Cómo así que el fiscal tiene tanto poder dentro de la fiscalía? ¿Cómo funciona la fiscalía? Es que a veces le parece a uno que eso es como otro país dentro del país, ¿no? Y que un tipo que incluso se le enfrente al presidente, se declare en oposición, que se ponga a hacer política dentro de la fiscalía, ¿cómo es posible eso? Es que como fue constituida la Fiscalía General de la Nación en la Constitución del 91, fue mal constituida. Sí, pertenece a la rama, pero no. Tiene autonomía, sí, pero no. Y además, ¿cómo es elegido el fiscal? Fíjese el problema tan grande que yo tengo, que lo denuncié con pruebas evidentes, y la Cámara de Representantes, es decir, esa comisión que se crea dentro de la Cámara de Representantes, que es la Comisión de Investigación y Acusaciones, que tiene dentro de sus funciones investigar a estos altos funcionarios que no le llegan al ciudadano porque están altísimos, están allá, cuando deberían de ser judicializados por delitos comunes como cualquier ciudadano. ¿Por qué? Claro. Por la igualdad ante la ley. Entonces las leyes están muy mal estructuradas, hay muy mala técnica legislativa y las leyes están hechas para proteger a los funcionarios y no proteger al ciudadano de abajo. Hay que proteger al ciudadano, al administrado, no a los administradores, porque los administradores tienen que hacerlo de la manera más correcta, porque nosotros, el pueblo, somos sus jefes, los elegimos para que lo hagan bien. Ahora bien, con respecto, Pablo, a la pregunta del fiscal, pues es un plenipotenciario. Fíjese usted cómo lo encubren, cómo la Cámara de Representantes, un investigador, Wilmer Carrillo, que está siendo a su vez investigado por la Corte Suprema de Justicia, le van a dar en cabeza de él tal función tan importante como es investigar un hecho que reviste las características de un delito contra un alto funcionario como es el fiscal general de la Nación. Pues obviamente todos estos tienen rabo de paja y no van a hacer nada. Claro. Entonces el ciudadano se queda otra vez maniatado. ¿Y dónde voy? Y la justicia otra vez sin resultado. Entonces, ¿qué esperanzas tiene el ciudadano frente a la justicia? Hay demasiadas fallas dentro de la justicia, desde cómo está configurada hasta cómo se aplica. Pero ¿cómo así que este hombre no es tu jefe, pero sí te puede quitar un caso como cuando pasó con el funcionario de Duque, el director de gestión de la DIAN, Cristian Rafael Jaramillo, que Barbosa le quitó el caso y se lo entregó a un fiscal de menor rango para que lo archivara? ¿Cómo así que en ese caso sí puede tomar esas decisiones? Es que aquí no respetan la pirámide de cárcel, que la Constitución está por arriba de las leyes. Las leyes están por arriba de los decretos, a menos que sean decretos leyes. Y los decretos están por arriba de las resoluciones. Y en la fiscalía tienen la mala maña, porque es una maña, todos los fiscales que han llegado, de solucionar los problemas que no deben solucionar, porque ya están en la ley solucionados, y los solucionan con unas resoluciones contrarias a derecho. Entonces, con las resoluciones, con el cuento de que la fiscalía es planta global y claro, pueden mover a los administrativos, pero a los fiscales no, porque ocupamos un cargo y ocupamos un ID y se debe respetar ese ID, y ese ID tiene un puesto territorial además, y se debe respetar la autonomía judicial. Están todas estas normas estas normas internacionales que protegen la autonomía, de los cuales Colombia es parte, la autonomía judicial, pero el fiscal las irrespeta. Y claro que me quitó un proceso, lo que él no puede hacer. Él no puede quitarle un proceso a un fiscal. ¿Para qué se lo va a quitar? O sea, ¿con qué propósito se lo va a
porque entonces ese propósito tiene muy escondido es la manipulación de la justicia. Y se vale de un montón de resoluciones y leyes y la autonomía que tiene un fiscal que es el jefe. Es un jefe administrativo, no es un jefe funcional. Pero es que además, por ejemplo, ese fue el caso por el que lo denunciaste a la Comisión de Acusaciones y era un caso clarísimo, ¿no? De interés indebido en celebración de contratos. Y Jaramillo, el hombre del caso, hacía parte de una empresa a la que se le dieron contratos. Tú lo denunciaste por abuso de autoridad de prevaricato y vienen y te quitan el caso. Como quien dice, se queda eso en la impunidad. Sí, se va a quedar en la impunidad hasta que no vengan unos representantes que hagan las cosas como las tienen que hacer. Imagínate, en mi caso hicieron pupitrazo. Ni siquiera todos se reunieron para archivar y hicieron pupitrazo. No sabía qué era pupitrazo. Yo, ¿qué es eso? Empecé a averiguar. Archivaron el caso de la denuncia mía contra el fiscal. En ese caso hicieron pupitrazo. Explícale a la gente qué es pupitrazo, porque yo ni sabía que era pupitrazo. Cuando empiezo a indagar, pupitrazo es cuando se reúnen, convocan a una reunión la comisión de acusaciones, algo así, en una convocatoria. Creo que ahí son 18 los que forman los representantes. En mi caso acudieron 10. 2 del pacto histórico no fueron. Catherine Miranda tampoco fue. Catherine Miranda, que vive hablando tanto de la justicia y el aporte al país, no fue a algo tan importante como es la justicia. No acudió y ella es parte de esta comisión. Catherine Miranda, que últimamente es durísima con Petro, pero muy blandita con Barbosa, ¿no? Qué curioso, qué transformación. Pero ¿cómo así que otros 2 del pacto histórico tampoco fueron? ¿No sabes quiénes fueron? Déjame buscarlos porque eso es bueno saberlo, porque es que todo eso es muy llamativo, que 2 del pacto histórico no acudan en una cosa tan importante y tan histórica, que por primera vez se lleve al fiscal general a la comisión de acusaciones en un caso tan grave, en que prevaricato, celebración indebida de contratos, etcétera, y que te lo quitan de las manos. Me parece increíble. Mira, bueno saber quiénes son. Arizabaleta, Corral, Gloria Elena, pacto histórico ausente. Gloria Arizabaleta. Ocampo Giraldo, Jorge Alejandro, ausente. Uribe Muñoz Alirio estuvo presente del pacto histórico. Catherine Miranda, ausente. Y uno de la Curul de Paz estuvo presente, Aljure Martínez William Fernet. De los 18 estuvieron presentes nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De los 18 presentes. Y esos 10 que estuvieron presentes, incluso uno del pacto histórico, que se llama Uribe Muñoz Alirio, que estuvo presente, hicieron pupitrazo. Yo pregunto qué es pupitrazo. Pupitrazo es una jerga, digamos, dentro de la Cámara o el Senado, donde ellos aprueban algo sin entrar a discutir de qué se trata. Alzan la mano y ya, aprobado. ¿Cómo así? Llegan, dicen, vamos a hacer esto, y ni lo discuten ni nada, y se aprueba. Dirigidos por Wilmer Carrillo, el representante investigador. Entonces, ¿de qué sirve esa comisión? Eso es que lo grave es que el representante investigador me llama a una ratificación de denuncia, luego me comunica un auto de apertura de investigación preliminar. ¿Para qué lo abre si no investiga nada? ¿Para qué lo abre y archivo sin investigar nada? De ese archivo, que es un inhibitorio que se traduce en archivo en la ley 600, pues yo apelé. Inclusive, también yo me había constituido que me dieran las calidades de víctima y la de demanda civil de parte, ¿sí? Y la de demanda civil de parte por resarcimiento de daño. Y inclusive lo archivó también. O sea, lo archivó, yo apelé, lo archivó ¿por qué archiva la demanda civil de parte cuando ni siquiera el archivo de la denuncia estaba en firme? Es decir, yo todavía tenía recurso de apelación. La demanda civil de parte no debió de haberla archivado hasta que yo agotara el recurso de la denuncia. Entonces, definitivamente el espíritu, propósito y razón de Wilmer Carrillo era archivar. Para eso hicieron pupitrazo. ¿Qué esperanzas tiene el pueblo con la justicia? A ver, ¿qué esperanzas que elegimos unos representantes para que hagan lo debido, al menos que investiguen?
Que gente del pacto histórico esté colaborando con ese pupitrazo y que Catherine Miranda ni siquiera vaya, yo creo que es una cosa que tenemos que tener en la memoria. Ahora no me extraña que el fiscal Barbosa le tenga miedo a esa comisión internacional propuesta por el ministro Iván Velázquez. Pero tú también le presentaste una solicitud de recusación en la Corte Suprema para que se nombrara un fiscal ad hoc, ¿no? ¿Qué pasó con eso? No, están haciendo cosas locas que yo no entiendo. Yo se la presento también al fiscal general a Barbosa, para que él se declare impedido, o en su defecto, si no se declara impedido, lo envíe al órgano competente para que conozca. Porque es que, ¿cómo va? Entonces, ¿qué hizo? A través del director jurídico de la fiscalía me comunica como que, mira, con respecto a este fiscal, precisamente no procede la recusación. Aquí observamos que en las delegadas ante la Corte Suprema de Justicia usted no está siendo investigada. Ya me comunican cosas locas, así que yo ni entiendo. No se están pronunciando. Entonces están saliendo por la tangente. Están desviando la atención de lo que se pretende, que es recusar al fiscal y el arsenal de fiscales que tiene a su disposición para hacer la persecución penal contra mi persona. ¿Por qué? Porque yo no le gusto al fiscal. Yo le debería de gustar mucho a Barbosa, porque yo soy una fiscal que hace bien su trabajo y que atiende y que sabe que hay igualdad ante la ley, que es un principio constitucional, además, es un principio constitucional. Aquí nadie debe tener privilegios. Entonces, yo le estoy haciendo muy buena tarea a Barbosa. Se debería sentir orgulloso de mí, que tiene una fiscal ahí que hace bien el trabajo, pero no le gustó. Pero él se le debe más a los amigos como los Ríos Velilla, ¿no? ¿Cuál fue el primer enfrentamiento que tuviste con el fiscal? ¿Fue el caso de los Ríos Velilla? Mira, Pablo, yo nunca he tenido enfrentamientos con el fiscal, porque yo ni lo conozco. Nada más en las aulas, que me dio unas clases de historia del derecho en el externado, en una maestría que yo hice de derecho. Tú ni hablas con él no habla contigo. Yo recuerdo que cuando él se estaba lanzando a fiscal, y yo dije, bueno, pero si usted tenía una tendencia que era bien marcada cuando yo estaba en clases con él, que la manifestaba en clases, como de un momento a otro resultó con otra tendencia, y yo un día le hice un Twitter y me borró el Twitter. Él tenía Twitter personal y me borró. Es la única manera que yo interactué con él. Ni siquiera como profesor, como profesor le escuchaba las clases y nunca hablé con él, ¿sí? Yo no tengo ninguna guerra campal con él. Es él el que me está atacando a mí. Yo no tengo poder para atacar al fiscal. Yo tengo poder para defenderme. Yo tengo poder para tener berraquera ante las actitudes y las vicisitudes de la vida. Eso sí tengo poder, porque tengo dominio de mí misma. Porque no le tengo miedo a la persecución judicial, que de otra manera se afecta, pero miedo no le tengo. ¿Por qué? Porque no hay nada malo, porque no he hecho nada malo. Entonces no tienen material como para poder perjudicarme, a menos que sean acudiendo a las arbitrariedades y a mover el aparataje judicial en contra de mí. A eso tampoco le tengo miedo, porque por suerte tengo una medida cautelar que está en suspenso, y por suerte tenemos todavía instancias internacionales, ¿sí? Entonces, tendría miedo de un juez arbitrario que sin pruebas puede ordenar una captura porque un magistrado le da la orden. Eso sí le tendría miedo, ¿sí? Pero que a mí me vayan a judicializar a derecho, no, me reiría de eso, porque no tienen absolutamente nada. De eso, a eso no le tengo miedo. Entonces, eso es como muy cansón uno trabajar así y tener que defenderse de esos ataques de la misma fiscalía, en vez de la fiscalía ampararme a mí. No entiendo, es una institución que fue creada para hacer justicia, y entonces donde reinan las injusticias. A ver, y eso prueba además que el ciudadano no tiene poder, que solamente el ciudadano vale cuando va a votar. Entonces hay que darle más poder al ciudadano. Aquí tiene que haber por recolección de firmas, una revocatoria para un funcionario que lo haga mal. Entonces, yo no sé, aquí hay que reestructurar no solamente la justicia, las leyes. Y para reestructurar verdaderamente las leyes, necesitamos un Senado transparente, que cumpla lo que ofrecen, pero llegan allá y ya entonces ahí llegan otros intereses y no hacen lo que tienen que hacer.
De verdad que así no vamos a salir, aquí en Colombia no vamos a salir adelante nunca. Es impresionante que todo el mundo tiene rabo de paja y que todo el mundo tiene miedo de hacer lo correcto. ¿Hay más fiscales que tienen casos de persecución como el tuyo? Ay, por Dios, Pablo, ahí hay muchísimos fiscales que les pasa lo que a mí. Muchísimos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? A eso les pasa todo. Este es el pan nuestro de cada día. De llegar comités técnicos jurídicos, informes ejecutivos, que no puede hacer eso, direccionar el proceso, a esa persona no la puede imputar. Yo tengo cientos y cientos de testigos. Eso es lo que les da miedo, porque no quieren. Ayer precisamente un fiscal, yo iba entrando a mi unidad y me dijo, yo, hola, doctor, y él tiene años ahí. Doctora, no, lo siento, lo que le está pasando, me abraza, y yo todo así me abraza. Pero por eso es que yo no hago eso. No, yo prefiero estar en la desidia. Si quieren el proceso, se los entrego, porque eso psicológicamente nadie lo aguanta y además lo cambiará a uno. Entonces yo dije, uy, por dentro dije, qué fiscalillo. Es un fiscalillo, renuncie, no puede ser fiscal. ¿Ah? Que es que el jefe de él funcional no es el fiscal general de la nación, es la Constitución, las leyes y el pueblo que clama justicia. Ese es el jefe de nosotros cuando decidimos cumplir una misión legal, constitucional y una misión para el pueblo, lo que es la justicia. Yo tengo ese concepto muy arraigado, de verdad. Muchos dirán, no, esta fiscal quiere hacer política. Ay, pero es que, a ver, la gente como yo no se lanza a la política. Ojalá las personas como yo se lanzaran a la política, viviríamos en otra Colombia. En un país como Colombia, en el que creo que son cientos de miles y no millones de personas que están esperando que les resuelvan sus casos, la fiscalía, a ti te abran en tiempo récord una investigación tras otra. Normalmente la comisión disciplinaria dura 2 años en abrir una investigación disciplinaria. A mí en tiempo récord, en 20 días ya la quejosa interpuso la queja, valga la redundancia, y ya en menos de 20 días me comunican la apertura de investigación sin pruebas. Entonces tengo paralelamente un penal y un disciplinario por lo mismo. Que si me preocupa, que lo que quieren es inhabilitarme, pues sí, a todos nos preocupa. Somos abogados, ¿no? Y ningún abogado quiere estar inhabilitado. Una pregunta que yo creo que se hace todo Colombia. ¿Un fiscal general puede hacer política siendo fiscal general? Es que ningún funcionario que esté ejerciendo función pública puede hacer eso, puede hacer proselitismo político, ¿sí? Sencillamente, si yo quiero hacer proselitismo político como funcionaria, pues tengo que retirarme de mi trabajo y lanzarme a una campaña, ¿no? Acceder, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Así como intentan amordazarte y acusarte y denunciarte por toda clase de cosas disciplinarias, penales y tal, son cortinas de humo para que tú no estés precisamente pudiendo llevar los casos de corrupción que tienes que llevar y haciendo las denuncias y metiendo a la gente en la cárcel, etcétera. También todo eso no son cortinas de humo para proteger a los que están todavía más arriba, que han cometido crímenes más grandes. Todas estas maniobras, ¿no crees que también tienen otro sentido, que es proteger a peces más gordos dentro del establecimiento colombiano, que son realmente los que han cometido los crímenes y las cosas más graves en Colombia? Claro, y de hecho están jugando al desgaste, a que yo me desgaste, me canse, me aburra. Sí, claro, son cortinas de humo, pero son unas cortinas de humo muy peligrosas, además, porque están perjudicando a una funcionaria como yo, a una fiscal que está haciendo bien las cosas, que tiene casos muy delicados y que en realidad espero más apoyo de la fiscalía. Y por el contrario, he recibido son empujones. Pero esos golpes no los recibes solamente tú, los reciben todos los colombianos porque tú estás defendiendo causas que son de interés público, y los recibe también el presidente, porque fíjate, el fiscal enfrentado al presidente, eso ¿cuándo se ha visto? ¿Qué lógica tiene eso en un país en que tenía que estar todo el mundo colaborando, trabajando, solidarizándose? Tenemos una situación de emergencia humanitaria realmente. Cuando tú tienes a más de 20 millones de personas en la pobreza, cuando tienes todas esas bandas criminales en el territorio, eso es una situación de emergencia humanitaria, de ponerse todo el mundo a trabajar para sacar adelante el país,
Y tenemos precisamente al fiscal general de la nación enfrentado políticamente a un gobierno. Eso me parece no solamente muy egoísta, muy miserable, sino que perfectamente refleja el grave problema que tenemos. La justicia se ha convertido en Colombia pues en un brazo de la oligarquía, de los poderosos en el país. Una cosa que me parece que la gente quería preguntarte, y lo vi en las preguntas de la otra entrevista, tuvo que ver con las denuncias de Guillén. No sé si puedas hablar de las denuncias que hizo Guillén sobre el fiscal Daniel Hernández, que se podrían haber evitado cientos de asesinatos cometidos por el Clan del Golfo, pues ya estaban anunciados y los asesinos estaban plenamente identificados y ubicados. Guillén hace esa denuncia, Petro retrina y el fiscal Barbosa y Petro se enfrentan a raíz de eso. Y no sé si tú puedes decirme tu opinión al respecto. Pues Pablo, no voy a hablar mucho de meterme en el campo político porque me está vedado porque soy funcionaria, pero sí voy a dar una opinión como ciudadana. Que Gonzalo Guillén es un periodista que está denunciando un hecho con unas posibles pruebas que él tenga y está diciéndole a la fiscalía, mira, fiscalía, yo soy un ciudadano y además periodista, ¿qué están haciendo con esto? ¿Sí? Él está en su pleno derecho y el presidente de la República también está, no solamente el presidente, todos los ciudadanos, la señora que está en la panadería trabajando, la señora que está limpiando una casa de familia, tiene derechos, tiene ese derecho de salir y exigirle a la Fiscalía General de la Nación como institución, ¿sí? Señores Fiscalía, mira, hagan algo, están matando gente, investiguen, eviten. Y el presidente tiene pleno derecho de exigirle al fiscal general de la nación eso, y eso en mi concepto no se traduce en una intromisión de los poderes, de la separación de poderes. ¿Sí? Todos tenemos ese derecho, eso no es una intromisión. Entonces no quiero hablar mucho más allá porque pudiese decir muchas cosas procesales más profundas, pero no quiero tener otro proceso disciplinario. No queremos eso, por favor, no más, que necesitamos que tengas tiempo para perseguir a los malos y no para defenderte tú misma. Pero yo sí puedo decir, porque yo no estoy en la fiscalía, ni soy funcionario, ni soy de ningún partido político, ni soy de ningún medio de comunicación. Yo sí puedo decir que el fiscal Barbosa y el fiscal Hernández, que prácticamente se investigan a sí mismos, dicen que no fueron 200 los asesinados que tenían en las listas, que fueron solamente 20. El fiscal Hernández dice que ha tenido investigaciones que pueden afectar los intereses de Petro, como si fuera una medio amenaza. Y en los medios de comunicación de la derecha, el fiscal Daniel Hernández avala una queja no demostrada por el empresario convicto Carlos Matos, en el que acusa a Gonzalo Guillén de recibir dinero. O sea, pasan cosas muy graves que tienen muchas repercusiones. Yo veo dos fiscales que tenían que estar persiguiendo delincuentes, haciendo pues una oposición al gobierno y haciendo unas acusaciones muy graves. Este inciso lo hago porque me parece que hay que destacar la labor una vez más de Gonzalo Guillén, que gracias a él se han destapado cosas tan importantes como la política en este país, que hemos tenido realmente con él una forma de ver realmente lo que pasa detrás del poder. Y ahora tenemos a fiscales que lo acusan desde los medios de derecha sin ningún problema. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto. ¿Tú crees que hay una mala relación entre Petro y las Cortes, como dice, por ejemplo, Caracol? Ni siquiera tiene que haber mala o buena relación. Cada poder público debe hacer lo correcto. Debe haber una colaboración armónica dentro de los poderes. ¿Para qué? Para que el ciudadano se sienta seguro, tranquilo, tenga bienestar, tenga seguridad que efectivamente esos funcionarios que fueron electos, bien sea popularmente o a través de concursos, lo hagan bien. Entonces, no sé si hay mala o buena relación. No sé si, es que no se necesita ni siquiera mala o buena relación, sencillamente es una obligación institucional colaborar dentro de los tres poderes del poder público. Si no se colaboran, entonces, ¿cómo queda el ciudadano?
Si el presidente exige que se haga justicia, pues debe haber colaboración con la fiscalía y todo lo que sea el sistema de justicia de este país, porque él es el jefe de Estado, ¿sí? Entonces debería haber esa colaboración a esa solicitud del presidente. Hay que reconocer que Petro la embarró. O sea, Sí, Petro no puede pero haber dicho yo soy el jefe del fiscal. Eso fue una embarrada. Y esa embarrada, como las cometemos los seres humanos, son embarradas que se producen a veces por la misma impotencia. Cuando tú es que tienes una situación tan injusta, cometes errores. Me parece que eso fue darle un papayazo tremendo a su peor enemigo y que lo hace él ir retractarse y le hace tener que ir a la Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. quizás fue mal dicho y también mal interpretado. Todo postulado de tener un principio. Quizás atendiendo la buena fe del presidente, lo que quiso decir es que era el jefe, él es el jefe de Estado y que debe de haber colaboración porque él es instructor de todo lo que pase en el país. Pero lo que no debe haber dicho es que es jefe del fiscal general de la nación, o es jefe de X magistrado, o es jefe, no, es jefe de todos los colombianos. Entonces, interpretándolo de buena fe, al ser el jefe de todos los colombianos, porque es que él fue electo popularmente por más de 11 millones de electores. Entonces, eso también debe respetarse. El presidente goza de una legitimidad y legalidad. Porque ¿qué es legitimidad? Legitimidad es, él es un presidente legítimo porque tiene la aceptación de la mayoría de los colombianos cuando se fueron a las urnas. Entonces, también el fiscal general de la nación, digamos que es legítimo, perdón, digamos que es legal, pero la legitimidad, pongámosla entre comillas, porque él no fue electo por el pueblo, ¿sí? Me imagino que a eso se refirió el presidente de la República. Los dos son funcionarios, no se equiparan, no están en el mismo nivel. El presidente de la República no está al mismo nivel del fiscal general de la Nación. Empezando como se elige un fiscal externado por un presidente, prácticamente va entubado. El presidente es el que prácticamente elige al fiscal general de la Nación, porque él propone tres de él, que él considere que cumplan requisitos, y al final y al cabo, uno de esos tres que propone el presidente es electo por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que un fiscal general de la Nación, sea quien sea Barbosa, el que haya sido, no tiene legitimidad. Y entonces, aquí el pueblo lo que está pidiendo es que que haya más participación por esos funcionarios que sí tienen legitimidad, que hay participación del ciudadano en las actuaciones que ellos hagan. Entonces, yo lo interpreté así. Yo lo interpreté de esa manera, yo no lo interpreté de otra. Además, el presidente tenía razón, porque, por ejemplo, salió el fiscal Montealegre a decir, mira, hay 3 casos en los que el presidente puede dar perfectamente órdenes al fiscal general, cuando necesita información sobre la lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público. Eso es así. Petro estaba en todo el derecho de exigirle respuestas a la fiscalía. Las preguntas de Petro, además, eran muy sencillas, las que nos hacemos todos los colombianos. Y las 2 preguntas pues eran muy claras. Si esa fiscalía conocía de antemano la lista que esa organización criminal a la que pertenecía Ñeñe Hernández, por cierto, con los nombres de los 200 futuros asesinados, pues si la fiscalía la conocía y si no hizo nada para prevenir sus asesinatos. Y luego la segunda pregunta que hace Petro es si el Ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hacía parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la fiscalía sin órdenes de captura. O sea, me parece que cumplen perfectamente los requisitos para que el fiscal se le ponga al presidente firme y le dé esa información mínima que además redunda en beneficio de la paz en el país y en el bienestar de todos los colombianos. Pero bueno. Por supuesto. Sí, no debió de armarse tremenda riña. Es que a ver, cuando un funcionario debería ser más humano y menos político, humanizar su función. Si la humaniza no habría lío con nada y habría colaboración con ustedes. Pero aquí se trata de quién puede más, de los egos, los alter egos que tienen todos los funcionarios, porque aquí hay muchos funcionarios con alter egos, que ya por llegar ahí se creen dueños del país. No se les olvida que son empleados públicos.
tan empleados como cualquiera, en bajos, medios y altas funciones, llamémoslo así. No digo mandos porque eso no, que ya sería dentro de una tropa, un régimen militar, y que están puestos al servicio de la ciudadanía. Entonces ya llegan y ya se cree que pueden hacer lo que les da la gana, Claro, y porque ya claro. el ciudadano les dio el voto, ya ellos están facultados para tomar cualquier decisión, así sea contraria a la norma. Pero el mensaje que le da la ciudadanía al fiscal es tremendo. Si no le responde al mismo presidente en cosas tan graves de la seguridad nacional, imagínense lo que pueden conseguir los familiares de víctimas ante la fiscalía. Imagínense la garantía que tienen las personas que tienen los cientos de miles o millones de casos sin resolver, ¿no? Por eso es tan importante lo que está pasando con el caso tuyo, Angélica, con el presidente, porque en este enfrentamiento con el fiscal general de la Nación se están encubriendo a los poderosos, se está dilatando la acción de la justicia, se niega a dar explicación de sus actuaciones, se te intenta amordazar a ti. Ese sentimiento de que la justicia sigue sin estar presente en nuestras vidas, lo hemos recuperado de alguna forma todos y hemos vuelto un poco a tener la esperanza cuando vemos que aunque tú pierdas ante la comisión de acusaciones y no puedas llevar a cabo adelante muchas de esas investigaciones, tu ejemplo, tu tesón y tu lucha nos identifica a todos los colombianos. Yo creo que esa es la esperanza, aunque las reformas de la salud, de tantas cosas se estén viendo truncadas, se pasen descafeinadas y todo eso, esa lucha que es histórica que estamos viendo todos los colombianos nos identifica, nos tiene que fortalecer, no nos puede dividir. ¿Tú cómo ves ese manejo de la utopía y de la esperanza en tu caso personal? ¿Cómo haces para todos los días levantarte sabiendo que tienes que ir a palo quemado a enfrentar el enemigo dentro de tu propia institución, más toda la criminalidad y más todos los mafiosos que hay por Colombia y que tienes que juzgar porque llevas cientos de casos? ¿Cómo haces todos los días para seguir adelante con esa lucha? A ver, Pablo, primero yo siempre me he caracterizado, no, yo siento mucha empatía por el ciudadano porque yo también soy una ciudadana más. Yo desde niña, yo me crié parte de mi vida, hasta los 6 años, en un barrio de Medellín, se llama Manrique Central, por la 45. Ahí yo me crié hasta los 6 años que llegó mi papá y nos sacó de ese barrio, ¿sí? Pero ahí fui muy feliz y ahí viví muchas cosas. Y dicen que la etapa fotográfica de un individuo, de un ser humano, es desde que nace hasta los 7 años de vida. Parte de esa etapa fotográfica yo la viví en un barrio donde viví de todo, imagínense. No me da miedo decir mi edad. Yo nací en diciembre, nací el 8 de diciembre de 1970 y viví en pleno apogeo de las guerras y las mafias en los barrios de Pablo Escobar. Yo eso lo viví. Salí del barrio, pero estuve en Medellín hasta los 16 años, y viví toda esa cosa tan fea que vivió Colombia en los años 80 con esas mafias y cómo sufría la gente buena en los barrios. Entonces, yo he logrado sacar 2 carreras en mi vida. No saqué primero derecho, o sea, no me gradué primero de abogado por circunstancias de la vida, que no pude, pero siempre quise ser abogada, porque pienso que la única manera de ayudar de ayudar a la gente que lo necesite, es educarse y estar arriba. Y inclusive yo ahorita no estoy tan arriba, soy una fiscalita, ¿cómo llaman? Como llaman los de arriba, nos llaman los fiscalitos. Soy una fiscalita de abajito, pero es que el cargo no hace el funcionario hace al cargo. ¿Cómo? Sintiéndose empático. Yo vine de un barrio y yo pienso que desde el pequeño lugar que yo ocupo hay que hacer lo correcto, hay que poner el granito de arena. ¿Y cómo enfrento eso de pararme todos los días y ir a palo quemado? Pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo, creyendo todavía en la gente. Porque si yo decaigo, yo declino, imagínese usted qué esperanzas tiene la justicia. Dirán, este es un lunarcito para la magnitud de lo que es la justicia, pero ese pequeño lunarcito puede crecer como un monstruo y hacer lo correcto, puede proyectarse en los demás, puede hacer que los ciudadanos exijan a esas personas que están arriba, porque es que
todos tenemos el poder, todos unidos. Entonces se necesita ser más aglutinante y menos disolvente. Yo me considero aglutinante, yo quiero aglutinar y me encanta que esto le haya llegado a la gente a través de tu programa, a través de los medios, a través de Daniel Coronel en sus inicios y a través de esos micrófonos decentes que le dieron la palabra a una fiscalita chiquitica de abajo que se crió en un barrio, que no tiene egos, que lo que quiere es hacer las cosas correctas y que demuestra y que demostró que estos monstruos que tenemos arriba, estos todopoderosos, nos pueden hundir cuando se les da la gana, porque se les dé la gana. Entonces, fíjense que en mi caso no estoy tan hundida, estoy acosada, amenazada, pero todavía estoy aquí con ánimos de lucha, de seguir adelante. ¿Por qué? Porque me siento empática con el ciudadano. Es que yo soy una ciudadana más, yo no soy nadie, no somos nadie. Pero, yo vivo en mi sueldo. Pero tu lucha, de alguna manera, me recuerda las palabras de Eduardo Galeano, que decía de qué no sirve la utopía, ¿no? Si por definición es algo que nunca vamos a alcanzar. Pero ¿de qué nos sirve? Nos sirve para avanzar. Por otra parte, también recuerdo las de Don Quijote, que decía que cambiar el mundo no es una locura, ni una utopía, es justicia. Cambiar el mundo es justicia. Si las leyes además son injustas, lo humano es desobedecerlas. Si el establecimiento colombiano, la oligarquía colombiana nos ha convertido en uno de los países más desiguales, más violentos del mundo, lo que tenemos que cambiar es ese establecimiento, sin miedo a la utopía, sin miedo a soñar. A mí me parece que lo importante es que nosotros mantengamos todos esa idea y no que nos sintamos derrotados, porque claro, tú estás sola ante todos esos problemas que tienes todos los días. Fíjate lo que le pasó a Carolina Corcho, lo que está pasando con tanta gente en unas peleas, con el mismo Petro, en unas peleas absolutamente desiguales contra unos procesos que llevan a veces siglos, contra unas maquinarias multimillonarias. Cuando estás hablando, por ejemplo, de la reforma de la salud, se están jugando 80 billones de pesos que han manipulado toda la vida. ¿Tú crees que esa gente lo va a soltar tan fácil? Pues son peleas de David contra Goliat. Yo creo que una cualidad de la justicia que es importante es que se haga pronto, que se haga sin dilaciones, porque todos los días que si seguimos viviendo con 20 millones en la pobreza, todos los días hay niños que van a un hospital que no tiene los medicamentos, que no tiene las condiciones para atenderlos, gente que está enfermándose con enfermedades gastrointestinales por no tener el agua que debería tener potable, personas que se quedan sin educación. ¿Tú cuál es la sensación que tienes con el tiempo? Porque yo a veces hablo contigo y veo que tu día a día está lleno de cosas, llena de cosas, pero yo a veces te veo también con angustia, de que como que quisieras que las cosas cambiaran más rápido y no pueden. ¿Cómo es tu sensación del tiempo frente a la injusticia? Es que, a ver, Pablo, la Fiscalía General de la Nación en estos años se ha convertido en un instrumento de todos, de los todopoderosos, en un instrumento incluso, me atrevo a decir, lo voy a decir, de los delincuentes. Es increíble cómo los que delinquen tienen más derechos que los que denuncian o los que se portan bien, ¿sí? Entonces se le está mandando un mensaje muy, muy desanimante a la sociedad, muy triste. Y yo siempre he creído cómo manejo los tiempos. Pues, ¿cómo los puedo manejar, Pablo? Yo tengo ahí unos procesos y tengo que sacarlos adelante. No te miento que yo he disminuido un poco mi trabajo. ¿Y cómo no lo voy a disminuir? Yo tampoco soy, yo soy un ser humano que llora, que se entristece, que también no duerme a veces con tantos problemas que me crea la misma fiscalía. ¿A quién va a querer tener 5 procesos abiertos y qué miedo con el avatar del día? Ay, ¿qué tal que vayan a un juez de garantías y lo instruyan y le digan a esa fiscal la queremos detenida, la queremos presa en una cárcel y el juez les haga caso? ¡Qué miedo! A eso sí me da miedo, las arbitrariedades. Entonces, yo sí he disminuido el trabajo porque yo siento que tengo que interponer recursos, peticiones, hacer esto, defenderme.
contra todos esos ataques. Y yo digo, bueno, ya va, me tengo que relajar. Un poquito trabajo y un poquito me defiendo, ¿sí? Y que pase lo que tenga que pasar, pero luchando. Yo sigo luchando, nunca hay que parar, nunca hay que parar, siempre hay que defenderse, ¿sí? Y por fortuna tengo una buena familia que me apoya. eh, Considero que las 3 hijas que tengo son exitosas. Tengo un gran esposo que me apoya y es esa fortaleza que me dice que estamos alineados los dos con la berraquera que llaman. Los dos somos berracos, ¿sí? Y él no me acobarda, al contrario, él me alienta. E igual yo también lo aliento a él. Y ahí nos compensamos los dos. Entonces, como estoy feliz en mi casa, como tengo un buen hogar construido, eh, y si la fiscalía piensa que me va a agachar la cabeza y a machacarla, pues no, porque es que yo sí tengo una buena familia, no me la va a machacar. Y el trabajo me lo estoy tomando como gajes del oficio. Y como decía mi mamá, como vaya viniendo, vamos viendo. Y así Y, estoy el día a día. y como decía el Quijote decía, no le sacarán el borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tenga el mundo, porque él es un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos. Yo espero que tú sigas teniendo todos esos lúcidos intervalos durante todo el tiempo que puedas inspirar a todo Colombia, porque tu lucha inspira, aunque no ganes, Qué linda aunque no lo frase. consigas. Estamos todos ahí porque no lo conseguimos todos. Si tú no lo consigues, no lo conseguimos todos. Eso es así de claro. Esa solidaridad de todos los colombianos contigo, este apoyo que tienes incondicional en las redes sociales, te tengo una mala noticia, eso es un capital político. Eso es un capital político y eso es lo que nos identifica a veces. Toda esta gente que ahora está diciendo, bueno, yo voté por Petro y no se está consiguiendo todo lo que había prometido, no se está haciendo esto y lo otro. Esa utopía no se puede perder y la gente tiene que ser consciente de en las dificultades que se está gobernando, las dificultades con las que se están tomando las decisiones y los tiempos tan difíciles en los que nos ha tocado hacer un gobierno de transición, que es este. Yo sé que tú no puedes ni quieres hablar de política, pero en el tema de justicia casi todo lo que está pasando es política. Por eso quiero preguntarte, ¿tú crees que la justicia hace parte del patrimonio de los colombianos y crees que ese patrimonio no lo han robado? Ay, Pablo, claro que hace parte del patrimonio de los colombianos. Es que la justicia le llega subliminalmente al alma de todos los ciudadanos, no solamente de todos los colombianos. La justicia es un patrimonio de la humanidad, porque trasciende las fronteras, ¿sí? Entonces, Pablo, y le tengo yo una buena y una mala noticia, digamos, a los ciudadanos, porque cuando yo estoy adentro, en Bogotá, dentro de una institución que está, digamos, la casa matriz de la Fiscalía General de la Nación, el búnker, muchos ciudadanos, cuando yo hice lo correcto, muchos ciudadanos, no, muchos fiscales, perdón, muchos fiscales le decían, amigos míos, esa fiscal está loca, sin justicia no hay nada, es el caos. Inclusive la justicia no solamente la rama judicial, la justicia también es el poder ejecutivo, ¿sí? La justicia es el Consejo Nacional Electoral también es justicia. Todas las instituciones del Estado son justicia. No veamos la justicia como que es la Fiscalía General de la Nación nada más. Porque también hay muchos ciudadanos esperando justicia en materia civil, en materia contencioso, administrativo, ¿sí? En materia de jurisdicción especial para la paz. Entonces, la justicia es algo tan macro que estamos, todos los ciudadanos estamos, o toda la humanidad está inmersa dentro de lo que es la justicia. La justicia empieza hasta en la casa. Cuando mi mamá, recuerdo que le daba un pedazo de carne más grande a mi hermano que a mí, aunque yo no comiera carne porque nunca me ha gustado la carne, yo siempre la terminaba regalándosela a un hermano, pero yo veía un plato de comida servido a un hermano que la carne de mi hermano era más grande que la mía. Eso me daba la sangre. No es justo. ¿Acaso mi hermano tiene corona?
No, entonces yo lo reclamaba desde casa. Y mi mamá, sí, hacía caso, sacaba la carne y la mochaba. No, aquí todos vamos a comer por igual. Mm. O cuando el papá de uno tenía el plato mejor, tampoco. Eso es que la justicia lo verán como tonterías, pero la justicia empieza desde casa, desde las aulas de la escuela, desde todo. Entonces tú me preguntas que si la justicia es un patrimonio. Pablo, es que nacemos con ese derecho a solicitarla. Nacemos con ese derecho. El niño cuando nace, ¿qué es lo primero que busca? El seno de su madre para alimentarse. Porque si la madre lo tuvo, pues tiene derecho a alimentarse de esa madre. Y es un instinto, es algo muy instintivo. Entonces, pero es algo tan primario y tan básico, Pablo, que yo no entiendo cómo quien tiene el poder de impartir justicia no lo hace. Te explico, voy a explicar algo que siempre lo he querido decir. Te digo, y eso sí lo voy a decir, el fiscal general de la Nación no pudo haber hecho también rodearse de tanta gente buena, tanta gente esa que llamamos utópica, que quiere hacer las Sí. cosas bien, gente con tanta sabiduría y conocimiento en la materia también, pero gente buena sobre todas las cosas, que tengan capacidad de lucha y capacidad de hacer las cosas, que la fiscalía sería una tacita de plata, al menos en un 70%, ya lleva 3 años ahí. Al menos a este fiscal, si quería lanzarse a la presidencia, de ahí yo hubiese votado por Francisco Barbosa si lo hubiese hecho bien, porque es que el ciudadano tiene tanta sed, tanta hambre de justicia, que cualquier fiscal general de la nación que llegue y lo haga bien, llega a la presidencia. Claro que llega a la presidencia, porque la gente lo que quiere es justicia, no más. Si tú fueras fiscal general de la nación, dime 5 cosas concretas que harías ahora que son urgentes para restablecer la justicia en Colombia. Pablo, mira, lo primero y más urgente es darle autonomía funcional a esas personas que se llaman fiscales y que imparten justicia dentro de la entidad. Es muy importante hacer una reestructuración interna dentro de la Fiscalía General de la Nación, la cual es eliminar tantos funcionarios administrativos y crear más fiscalías para que no haya tanta carga y el ciudadano sienta un impacto de que efectivamente su caso está siendo resuelto, porque muchas veces no es por el fiscal, sino por el exceso de trabajo, ¿sí? Entonces hay demasiados administrativos y hay demasiados funcionarios pagos por el Estado al servicio del fiscal general de la Nación y de todos sus administrativos, y eso no puede ser. También reestructuraría el CTI, el Instituto de Medicina Legal, y posteriormente promover una reforma a la justicia, porque de verdad que Colombia tiene muy mala técnica legislativa. Las leyes están hechas por unos ciudadanos que no son competentes. Necesitarían asesorarse mejor y atender más a la realidad del país, a la realidad de los ciudadanos y no a las necesidades que ellos tienen, porque casi que todas las leyes son amparándolos a ellos mismos. Entonces, ellos mismos nos traban la justicia. Mira lo que está pasando. La Cámara archiva y nada le pasa. O sea, el fiscal está haciendo política y nada le pasa. La gente, los ciudadanos está entendiendo, están preguntando, oye, pero ¿qué pasó? Que tenemos un fiscal general de la nación y nadie puede ir en contra de él. ¿Por qué? Entonces, todos esos entuertos hay que cambiarlos. El día que hagamos las leyes en favor de los ciudadanos, ese día vamos a cambiar y hay que hacer una reestructuración a la justicia, porque como está configurado el sistema penal aquí en Colombia, está muy mal configurado. Y esa misma mala configuración está afectando a los semilleros, a los nuevos abogados que van a ocupar esos futuros cargos dentro de la justicia, porque están confundidos. Ellos no saben qué es una ley. Ellos no saben si hacerle caso a lo que digan los magistrados en sus famosas sentencias o a la ley. Ellos ya se les olvidó lo que es la pirámide de Kelsen y que la ley cumple el mandato del poder soberano, que es el pueblo, y que además vienen aquellos magistrados a crear normas a través de las jurisprudencias cuando no hay un vacío legal.
La ley es clara, pero el magistrado quiere que no sea clara y quiere inventarse otra ley. Entonces aquí hay algo terrible. Además, Pablo, no está delimitada las competencias. Tenemos una Corte Suprema de Justicia y somos uno de los países de Latinoamérica que nos sentimos orgullosos de tener una Corte Constitucional que está por arriba de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no sabemos qué es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es órgano, el máximo y último intérprete de la Constitución. Es un órgano de cierre e interpretación constitucional, llamémoslo así. Pero es que a veces no sabemos, yo que lo veo en el diario, en el litigio, en los juicios, llegan estos abogados a pronunciarse respecto a jurisprudencias de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia y ambas chocan entre sí y no se sabe a quién hacerle caso. Otra manera como se eligen los jueces de garantías. No voy a ser irrespetuoso con los jueces de garantías, pero no están muy preparados, muy fogueados, teniendo en cuenta que son jueces constitucionales. Tienen en sus manos unas responsabilidades que son determinantes para garantizar la justicia, pero ellos son temerosos, son miedosos. O sea, hay que garantizar también que esos funcionarios que van a impartir justicia entren por carrera, sí a la carrera judicial, porque es que es la única manera de tener autonomía y que se acabe esa insubsistencia en los funcionarios de carrera, que la única manera de sacarlos de sus funciones es a través de un concurso o a través de un proceso disciplinario. Es que además, Pablo, mira también, perdona que me extienda, cómo fue constituida también la Comisión de Disciplina Judicial. Es tétrica, miedosa. Se acabó el contencioso administrativo. Son unos magistrados que prácticamente son elegidos a dedo. Son a dedo, esos son entre concursos así y son políticos todos. Vienen de que si de un partido aquí, de un partido allá, este es amigo de este es amigo, y le cuento a manera. A mí, me voy a atrever a decirlo, cuando yo, muy amiga del doctor Noguera, él me ofreció ser magistrada de la Comisión de Disciplina Judicial cuando salió el concurso. Noguera, el rector de una universidad. Me mandó el link, claro. El doctor Noguera me ofreció ser magistrada porque Duque le había dicho, me contó él a mí, que le eligiera cuatro funcionarios, y él me eligió a mí. Recuerdo, estaba en la casa de un amigo y me mandó el link y me llamó. Oye, quiero que llegues ahí, inscríbete, y me mandó el link. Y yo no me inscribí. Entonces, a ver, como son nombrados y además ellos tienen encargado de disciplinar y sacar de los cargos a los jueces, a los fiscales, a los abogados. Entonces, tenemos la primera instancia, que son los consejos disciplinarios seccionales, y tenemos el Consejo Nacional como segunda instancia, y ahí se murió. Y todos ellos son políticos instruidos, como lo que me está pasando a mí. Yo le tengo más miedo a los disciplinarios que a los penales, porque en los penales no hay nada, pero en los disciplinarios ya están instruidos. Ahí hay un magistrado en la Comisión de Disciplina Judicial que es hermano de uno de los abogados, es un San Pedro de los Ríos Melilla. Entonces, ¿qué garantías tiene uno? No, es que mira, aquí hay transparencia, porque él está en la Comisión Nacional. Ay, pero cuando la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial por Twitter me abrió un disciplinario, y no sé por qué, y me lo comunicaron por Twitter. Entonces, yo no entiendo, aquí estamos, aquí no tenemos amparo en la justicia, todo eso hay que hacerle reformas, que haya concurso, que haya acceso a la carrera, y otra cosa también, yo no entiendo cómo los partidos políticos de este país se creen dueños del país. Mira lo que pasó con las reformas a la salud. Sale, si no la conozco, nada más, Dilian, yo no sé nada de política ni de partidos, pero sí veo noticias que ellos dicen, no, mira, voy a sancionar a un representante porque votó por algo. Y es que el representante representa hasta al pueblo, no al partido político. ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Esto es lo que hace risa, una defecio de justicia. Entonces, aquí, mejor dicho, hay que reestructurar, pero absolutamente todo.
y desde las escuelas enseñarle valores a los niños. Que los valores no son la platica. Los valores van más allá, la plata no es nada. Y eso va a pasar el día que dignifiquemos, el día que vayamos acabando la pobreza. Porque es que la pobreza solamente se acaba combatiendo la corrupción. Porque es que el día que un ser humano viva dignamente, va a pensar mejor y va a tener mejores actitudes ante la vida y mejores decisiones a la hora de votar. Voto con conciencia y no con hambre. Angélica Monsalve, yo creo que vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagas, te pase, te hagan, porque eres un ejemplo de resistencia para todos. Para quienes trabajan en la rama judicial, para las mujeres, para el ciudadano de a pie. Y si hay algo de apoyo que podamos dar los ciudadanos es compartir los contenidos valiosos de personas como tú, de los canales alternativos, de la gente que haga pedagogía. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu esfuerzo. Sé que vas a tener un día durísimo hoy y has madrugado para hacer esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Espero que le den like a Pablo. No, a ti. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, Pablo. Chao.